Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de la página web Historia con Sentido y una vez más también en catedralanglicana.es. Formando parte del recorrido que estamos haciendo de Juan de Valdés, hoy el tema propuesto es Juan de Valdés y sus círculos, de sus seguidoras y el literato Flaminio. Entender los círculos valdesianos es conocer uno de los más brillantes poetas y humanistas italianos del Renacimiento. Se trata de Marco Antonio Flaminio, que vivió entre 1498 y 1550. Su verdadero apellido era Zarrabini, pero su padre, Giovanni Antonio Zarrabini, cambió el apellido por Flaminio. Era ya el padre un notable humanista y profesor, y durante la guerra de la Liga de Cambrai tuvo lugar entre 1508 y 1516, pues en el año 1509 el pueblo natal de Marco Antonio, que se llamaba Sarrabelle, en el Piamonte, se convirtió en primera línea de batalla, y ante esta situación la familia Flaminio se trasladó a Imola, en la Emilia Romana, a 30 kilómetros al sudoeste de Bolonia. Los primeros testimonios del joven Flaminio nos lo sitúan en Roma en la primavera de 1514 para presentar al Papa León X su colección de pasajes comentados de los clásicos titulado Annotationum Silvae. En Roma Flaminio se encontró con el florentino Brondolini, que le enseñó retórica, y con el bibliotecario mayor Filippo Beroaldo el Joven, que vivió entre 1472 y 1558, que lo introdujo en el conocimiento de los clásicos y lo alentó en su vena poética. Antes de regresar a Imola, en octubre de 1515, Flaminio visitó Nápoles y Urbino, conociendo a Jacopo Snazzaro, que vivió entre 1485 y 1530, gran escritor napolitano con obras en italiano y en latín, que era considerado como el mejor autor italiano de las novelas pastorales, con su obra cumbre La Arcadia, publicada en Venecia en 1502. También conoció a Baltasar de Castiglione, que nació en Mantua en 1478 y murió en Toledo en 1529, que le influye notablemente y con quien mantiene una abundante relación epistolar. Será Flaminio uno de los primeros en conocer las obras de Baltasar de Castiglione en su primera redacción. En septiembre de 1515 publica sus poemas en Fano, Pesaro, Urbino, con el título Carminum Libellus. En este año profundiza los contactos con los autores humanistas de Roma, Nápoles y Urbino, donde purifica el estilo de temas poéticos, mitológicos y amorosos. Y a finales de 1515 está en Bolonia para asistir al Studio Generale, permaneciendo allí hasta verano de 1517. Aquí coincide en la Facultad de las Artes de Bolonia con los más brillantes filósofos del momento: Pietro Pomponazzi, Ludovico Boccafierro, Romuldo Amaseo y Achille Bocci. Estos autores crearon un lugar de encuentro con figuras externas al entorno universitario y dedicadas a extender la cultura de una manera brillante y colocar en un ambiente literario a los jóvenes escritores.
Marco Antonio Flamino, junto con Achille Bocci, que hemos citado antes, entra en relación con el autor de la Historia Sagrada de Bolonia, Leonardo Alberti, que era un dominico que vivió entre 1479 y 1552, y juntamente con él, como redactores insignes, publican De Viris Illustribus Ordenis Predicatorum, de los hombres ilustres de la Orden de los Predicadores. Es una historia de la Orden de los Dominicos, impreso en Bolonia a finales de 1517. Es en esta época cuando se dedicó a clarificar la redacción literaria en lengua italiana, muy cargada de prosopopeyas de estilo grandilocuente e italianizante. Flamino pasó de Bolonia a la Universidad de Padua, que se reabre en 1517, pues desde 1509 había permanecido cerrada por castigo del emperador. Aquí conoció a otro gran personaje, el filósofo Marco Antonio Pesari, que nació en Padua en 1491 y en la misma ciudad murió en 1563, que era un maestro tan brillante que se le apodó el genio, y le influyó mucho, pues era el representante de la filosofía de Averroes durante el renacimiento de la Universidad de Padua. En este genio encontró Flaminio la fuerza de la filosofía, y en este maestro que leía al gran Aristóteles en griego, una novedad para las universidades de la época, un profundo saber y un profundo conocimiento. Siendo alumno de Pesari en otoño de 1519 a verano de 1521. Son estos los años vitales para Flaminio, porque en 1521 llega a Padua el joven Reginald Pole, que le hemos visto en todo lo que eran los círculos. Este llega desde Oxford y que se irá, claro, con quien coincida en los círculos de Valdés. El otro gran compañero de Flaminio es Stefano Sauli, inseparable en todos los momentos de su vida, y también conoció a Cristoforo Longolio, que este era un belga, que vivió entre 1490 y 1522, gran partidario de Cicerón, con el que mantuvo una relación epistolar hasta la muerte de Longolio. El otro personaje con Alcacede en Padua fue Pietro Bembo, que vivió desde 1470 a 1547, que también formó parte de los círculos de Valdés. En 1521 publicó en Bolonia su compendio de gramática vulgar, que era una reducción de la obra de Gianfrancesco Fortunio, y en 1521 Flaminio y su amigo Stefano Sauli se encuentran en Génova, donde serán además los promotores de la Academia de Génova junto a Giulio Camillo, que vivió entre 1480 y 1544, y Sebastiano Delio, que vivió entre 1488 y 1570. En 1552 se traslada a Roma encontrando la protección de Gian Matteo Ghiberti. Gian Matteo Ghiberti vive de 1495 a 1543 y era presbítero del cuerpo diplomático papal con León XV y con Adriano VI, y obispo de Verona en 1524, y con la protección de Ghiberti con base en Roma visita Mantua para ver a Castiglioni y para revisar la edición del Cortesano. En 1528 se instaló en Verona con el obispo Ghiberti, el cual estaba proyectando una gran reforma del clero genovés, y el año 1530 asistió en Bolonia a la coronación como emperador de Carlos V. Es la fecha de su coronación, no de su nombramiento como emperador. Carlos V vive de 1500 a 1558 y le impone lo corona, el que lo corona, es el Papa Clemente VII, que vivió de 1478 a 1534. Con el fervor de las reformas ultracatólicas de Ghiberti, pues Flaminio solicitó ingresar en la recién creada Congregación de los Teatinos, pero fue rechazado en 1533 por Gianpietro Carrafa, que era el famoso inquisidor y luego papa. Y este hecho, que supuso un golpe inicial contra Flaminio, hizo vislumbrar nuevos espacios de fe, empezando a entender que los caminos de Dios para con él no eran los de la Iglesia Católica Romana. En 1536 acude a Roma a la imposición del capelo cardenalicio de su amigo Reginald Pole, y en ese mismo año publica varias obras parafraseando el libro de metafísica de Aristóteles, parafraseando 30 salmos que favorecían en el tema de los salmos,
favorecieron una interpretación literal y radical del texto. Y en este mismo año se consumó ya la ruptura importante con el obispo Ghiberti debido al acercamiento que ya tiene Flaminio, que ha mantenido muy en sigilo con las ideas evangélicas. Pero ya, como os digo, Flaminio avanza en silencio hacia el mundo reformado. En 1539 lo encontramos en la ciudad de Sessa Arucas, diócesis cercana a Nápoles, donde fue huésped del amigo de Ghiberti y obispo, Monseñor Galeaccio Florimonti. Y este mismo año en Caserta fue recibido por Gianfrancesco Alois, que fue decapitado y quemado en la hoguera en Nápoles en 1564. La ruptura con los estamentos eclesiásticos, como vemos, fue lenta, también porque muchos eclesiásticos estaban en evolución reformista, pero con grandes dudas de qué decisión tomar. Aquí compuso 2 libros de poemas para ser cantados, Carmina, que se publicaría en Lyon en 1549. A finales de febrero de 1540, Flaminio estaba en Nápoles, donde está funcionando a plenitud el círculo de Juan de Valdés, y aquí, en vida de su líder, asiste a las reuniones y participa en muchos debates sobre la predestinación que la Reforma luterana y calvinista habían puesto en discusión, junto con los problemas vinculados a la existencia y a los límites del libre albedrío, de la gracia, de la justificación de la fe y de la importancia para las obras de la salvación de los cristianos. La muerte de Juan de Valdés, que ocurre en 1541, hizo desistir a muchos seguidores de Nápoles al faltarles fuerza para continuar con el arriesgado proyecto. Y los que mantuvieron las ideas valdesianas pensaron que Flaminio era el destinado a ser el intérprete del pensamiento de Valdés y el único que podría recopilar, ordenar y dar forma a los escritos de los círculos, que estaban muy diseminados, así como realizar reflexiones y sentencias para los mismos. Flaminio y Carnichesi, sin tener muy claro cómo continuar el proyecto valdesiano, se encontraron en Roma con Bernardo Chino y tuvieron relación en Florencia con Caterina Cibo, que la veremos luego, siendo allí donde conocieron la obra Institutio Christiani Religionis, obra de Calvino, que vivió entre 1509 y 1564. Sin una gran estructura, en noviembre de 1541, Flaminio y sus seguidores más próximos se organizaron en Viterbo, en la casa de Reginald Pole, en lo que se denominó la Ecclesia Viterbensis. Y a finales de ese año es cuando Giulia Gonzaga, que vivió entre 1513 y 1566, le envió desde Nápoles los manuscritos de Valdés en castellano, recopilados por ella para que los tradujera al italiano y los publicara. En 1542, Giulia Gonzaga insistió en que publicara y escribiese sus propios tratados al modo del maestro Valdés, pero Flaminio, que ya estaba en las listas de la Inquisición, se excusió diciéndole a la duquesa que él era un inculto y que el maestro Valdés nadie lo podía complementar. En esos años, como reafirmación de su compromiso con las ideas de los círculos, publicó Meditación y edades formadas sobre la epístola de San Pablo a los romanos, y junto con Apolonio Merenda, capellán de Reginald Pole, recordemos que el inglés era solamente diácono y no decía misa, tenía que tener un capellán, dirigió y organizó 3 razonamientos sobre San Mateo. En un límite entre las ideas de Valdés y las totalmente reformadas, transcurren los últimos años de la vida con variada producción y publicación. Fue en el año 1542 el que revisó y organizó literariamente e incluso en gran parte creó el libro El beneficio de Cristo de Benedetto Fontanini. Le siguen Trato muy útil del beneficio de Cristo crucificado por los cristianos, El camino para ser enseñado y predicar el principio de la religión cristiana en Roma de 1545, paráfrasis de 30 salmos escritos en verso en Venecia en 1545, en fin, una gran producción. En septiembre de 1542 circulan rumores sobre la ortodoxia valdesiana y empiezan todos los procesos inquisitoriales, y casi todos los eclesiásticos que Flaminio había conocido y tratado en los círculos están bajo sospecha. Pese al Santo Oficio, los cardenales Pole y Gonzaga siguen apoyándole, y con estos participa en el inicio del Concilio de Trento como secretario,
tratando de influir en la convergencia de ideas entre los católicos y protestantes. Y en el transcurso del concilio, las decisiones que se toman van desde posturas conciliadoras en lo que fue la apertura del concilio en sus inicios a posiciones extremadamente antirreformistas, con lo que Flaminio es retirado de la redacción de los puntos del concilio con los que se encontraba en absoluto desacuerdo. Relevado de asesor y entre sospechas de herejía, se refugia en la literatura, muriendo en la casa romana de Reginald Pole el 17 de febrero de 1550. Por su amistad con el cardenal con el cardenal inglés y con Inglaterra, fue enterrado en la iglesia de la Trinidad de los ingleses. Flaminio es una de las más altas cumbres del saber, de la filosofía, de la gramática y de la literatura, y su contacto con Valdés lo cambió radicalmente y su habilidad de las relaciones le llevó a evitar la prisión al menos. Murió en los años previos a los grandes procesos, pero su nombre figura entre el elenco más puro de los círculos de Valdés. Y empezamos con las seguidoras, con las mujeres, que tuvo muchas y brillantes, pero las que vamos a destacar son las que a continuación os empiezo a relatar. Constanza de Ávalos, duquesa de Amalfi, que vivió entre 1505 y 1575 y procedía de una de las familias más importantes de Nápoles, cuyo escudo heráldico era portado por papas, duques y virreyes. Casada muy joven con el noble Alfonso Piccolomini, tercer duque de Amalfi, que vivió entre 1499 y 1559, al servicio de los españoles, que cae en desgracia con el emperador por sus cobardías y es apartado por el rey del ejército y de la aristocracia, y Constanza, mientras tanto, es formada en los círculos humanistas napolitanos, desarrollando una especial inclinación por la poesía. Pero el influjo total lo recibe de la personalidad y del trabajo de Victoria Colonna. Victoria Colonna, que la veremos en el siguiente capítulo, que vivió entre 1490 y 1547. Se conservan 3 cartas de estas relaciones entre ambas, en un tono muy místico, expresando la intensidad de los sentimientos religiosos que unían a las dos mujeres. Constanza de Ávalos, aislada de la sociedad napolitana después de la caída de su marido, entabló relación con los círculos que querían reformar la Iglesia y escuchó con un arrobo y con una pasión increíble tanto a Valdés como a Ochino. Tras estos contactos escribió sonetos llenos de fuerte espiritualidad y marcados por un alto compromiso ascético, en los que Constanza plasma los temas directrices de la reforma y de la espiritualidad valdesiana que habían marcado la cultura napolitana de la época. De igual manera que Victoria Colonna vivió su final en un convento romano. Constanza, como Victoria Colonna vivió su final en un convento romano, Constanza se retiró y murió en el convento de Santa Chiara de Nápoles. Siguiente personaje de las mujeres que acompañan a Valdés fue Isabela Breseña, que vivió entre 1510 y 1577. Formaba parte de una familia española de la que el padre Cristóforo Broseño había servido a Fernando el Católico y al emperador Maximiliano I. Educada en Nápoles, Isabela I, en un ambiente distinguido, se casó en 1527 con el noble español García Manrique de Mendoza, futuro gobernador de la ciudad de Piacenza. Durante su estancia en Nápoles frecuentaba la amistad de Julia Gonzaga, que era una insigne valdesiana. Intensa relación tenía también con Isabela de Capua, esposa del gobernador de Milán, Ferrante Gonzaga, tanto que su destino se vio profundamente alterado por las acusaciones de desfalco que condenaron al gobernador, el cual unió en su caída a las amistades de su mujer, que ante la sociedad milanesa arrastraron ya la fama de corruptos, y fue esta una de las causas por las que Isabela Breseña abandona territorio milanés y pasa a Suiza. Fue una ferviente seguidora del círculo napolitano valdesiano y de su continuador Juan de Villafranca. Juan de Villafranca era el heredero del pensamiento de Valdés, junto con los más radicales que llegan a la muerte del fundador y que evolucionaron hasta terminar siendo en un momento determinado reformados luteranos y luego se hicieron anabaptistas.
Estos anabaptistas son estudiados aparte de los círculos y se trata de los hermanos Girolamo Busale, Mateo Busale y Giulio Basalu, que crearon la iglesia anabaptista de Venecia. En 1545 Juan de Villafranca, se instaló muy enfermo en la casa de Isabel Breseña y en ella murió en 1545. De 1548 a 1555 residió en Piacenza, donde su esposo García Manrique de Mendoza era gobernador en nombre de Carlos V. Y el marido también tomó parte en los círculos de Valdés y con Isabel dio cobijo en esta ciudad a los anabaptistas Pots-Valdés, que en esta etapa también tuvo especial relación con Renata de Francia y con Paolo Bergerio. Acusado abiertamente de herejía, se fugó a Milán en febrero de 1555, luego huye a Viena y luego a Tubinga, donde se encuentra primero con Bergerio, instalándose en Zúrich posteriormente junto a Vermiglio en 1558. Y murió en 1559 en Chiavena, en Lombardía, entonces cantón suizo. La siguiente mujer es Catarina Cibo, duquesa de Camerino. Procedía de las nobles familias florentinas Cibo y Medici y fue desde el 1527 a 1535 duquesa regente de Camerino. Por eso es conocida por duquesa de Camerino. Cuidado, Camerino es una ciudad italiana, no es un camerino de un teatro, no tiene nada que ver. En 1533 Catarina Cibo se encuentra en Florencia con Caterina de Medici, que estaba casada con el hijo del rey de Francia y futuro monarca galo Enrique II de Francia, que vivió entre 1519 y 1559. Y la tenemos acompañando a sus sobrinos a París con otro familiar, el cardenal Hipólito de Medici, que le veremos también más adelante, que vivió entre 1511 y 1535. Es en la corte de Francia donde la duquesa se familiarizó con las nuevas ideas de la Reforma. Catarina Cibo estaba dividido entre la fidelidad a la Iglesia, ella era de familia cardenalicia, y las ideas de los reformadores. Eran estas ideas las que estaban extendiéndose por todas las cortes europeas renacentistas, con brillantes mujeres como Julia Gonzaga, la discípula favorita de Juan de Valdés, Victoria Colonna, Constanza de Ávalos, duquesa de Amalfi, todas estas mujeres brillantísimas. Y la duquesa de Camerino estaba en contacto con Victoria Colonna, que en el año 1529 le recomendó a su protegido Fray Ludovico Frosombone, que era uno de los 3 fundadores capuchinos que querían abrir un convento en Roma para legalizar esta reforma franciscana. En 1535 tenemos a Catarina Cibo en Florencia, tras la boda de su hija Julia, donde empezó a organizar en su residencia del Palacio Pazzi una tertulia literaria y espiritual en el bellísimo patio del palacio. Y aquí conoció a Marco Antonio Flaminio y a Pietro Carnecesi cuando volvían a Nápoles reanudaron estos aquí los contactos con la élite cultural de la capital toscana. Pero el interés que tenían era visitar de una manera especial a la duquesa, la que suponían coincidente con sus ideas por el contacto con los capuchinos reformados y en especial con el hereje más representativo de ellos, con Bernardo Chino, que vivió entre 1487 y 1564. En un testimonio de Carnecesi narra cómo se reunieron en la casa de Caterina Cibo el capuchino Chino, el cardenal Reginald Pole y el obispo de Verona, Gian Matteo Ghiberti. Catarina Cibo fue sobre todo recordada por la protección dada a los capuchinos, que encontraron en ella un hogar, un apoyo y un prestigio, y una profunda impresión fue la que le produjo la propuesta reformadora de Bernardo Chino cuando como predicador, cuando predicó en Siena, porque gran parte de su doctrina coincidía en gran medida con la doctrina de Juan de Valdés. Era tal la pasión de la duquesa por la obra de Valdés que el poeta Benedetto Barci, que vivió entre 1503 y 1565, unió en un soneto a Cibo, a Colonna,
a Bembo y al buen Valdés. Era tal el interés de la duquesa por la predicación de los reformadores y por Ochino que la Inquisición le abrió un proceso, según el cual fue desde la casa de Caterina desde donde Ochino inició su fuga a Suiza. La duquesa aceptó con gran fervor los principios de la justificación por la fe. Y en la obra de Ochino Diálogos, 4 de los 7 diálogos que compone la obra, publicada en 1548 en vida de Caterina, tienen a ella como interlocutora y muestran una profunda erudición, así como un conocimiento amplio de la teología y de la filosofía que tenía esta mujer. En el compendio del proceso del Santo Oficio, Catarina Cybo es considerada como docta, herética y sectaria. Con Renata de Francia, que vivió entre 1510 y 1575, colaboró en expatriar a Bernardo Ochino, que estaba en peligro en Suiza, y sobrina de un papa, hermana de un cardenal, siempre albergó en su corazón apartarse de la Iglesia Católica y por convicción a abrazar el luteranismo. Pero la reforma en Italia fue un bello sueño donde Juan de Valdés fue el profeta de una ilusión, y Catarina Cybo murió en Florencia en el Palacio Pazzi el 17 de febrero de 1557. Una de las más brillantes seguidoras de Juan de Valdés fue Giulia Gonzaga. Giulia Gonzaga había nacido en Gazzuolo en 1513 y murió en Nápoles en 1566. Era hija de Ludovico Gonzaga y de Francesca Fieschi y formaba parte de una familia numerosísima donde abundaron las monjas, los altos funcionarios y los militares. Y después de una formación humanística mínima, con tan solo 13 años, la casaron con Vespasiano Colonna, que tenía 40 años y era viudo de Beatrice Appiani, y tenía una hija de la misma edad que la niña esposa. Después de la boda, Giulia Gonzaga vivió en el castillo de Lanubio, en el Lazio, provincia de Roma. En el año 1527 se produce el saqueo de Roma por los lanquesetes, que eran suizos, que eran mercenarios de libre bandera, como se les llamaba entonces. Y Vespasiano está con sus tropas también, que forman grupo de las compañías imperiales que saquean Roma. Vespasiano Colonna murió el 13 de marzo de 1528 después de 2 años de matrimonio, legando a su viuda un inmenso patrimonio, que lo perdería si se volvía a casar. Le hizo buena picia. La hija de Vespasiano, la también casi niña, de nombre Isabela Colonna, quedaba al cuidado de Giulia Gonzaga y destinada a contraer matrimonio con Hipólito de Medici, sobrino del Papa Clemente VII. Pero por estrategia, Giulia Gonzaga acabó casándole con el hermano de Luigi Gonzaga, llamado Rodomonte, famoso hombre de armas. En 1528 y 1535, Giulia residió en el condado de Fondi. Viuda y joven, de extraordinaria belleza, fue pretendida por numerosos hombres e inmortalizada por los poemas de poetas tan célebres como Bernardo Tasso, que vivió entre 1493 y 1569, por Ludovico Ariosto, que vivió entre 1474 y 1533, que cantó este último en su belleza en el Orlando Furioso, esa magnífica ópera de Vivaldi, que es una auténtica maravilla, pero no me voy a ir por las ramas. Ante tanta belleza, el destinatario a casarse con su hijastra, que hemos visto era Hipólito de Medici, se enamoró perdidamente de Giulia e intentó por todos los medios conquistarla. Pero la voluntad del Papa, como ya no se había casado con esta chica, le había nombrado hacerse cardenal, y dijo, pues tú vas a ser mi sucesor. Ahora que esto tenemos tan típico, que ciertos presidentes hacen a sus hijos sucesores, y los reyes pues también
Pues dijo el papá, dijo, no, mi sobrino es el que me va a suceder a mí, le hago cardenal y aquí le evitan todos, ya me encargaré yo de comprarle al Espíritu Santo el voto. Y la voluntad del Papa mandaba, y al fallar la primera boda, como os digo, ya lo tenía destinado. Y al no conseguir que entrara en sus razones papales, lo mandó envenenar en 1533, pues no podía convencerle de lo imposible de su intento. Así que, muerto el pretendiente, se esfumó el amor. Él le dijo al Papa, dijo, como no me dejes casarme con esta mujer, o me tiro desde las cúpulas de arriba del Vaticano y me ven todos ahí estrellado, o me clavo un puñal delante el día de Pascua para que te duela más. Y dijo el Papa, sí, te vas a enterar tú aquí de quién manda. Y lo envenenó así, a las claras. La fama de la belleza de Julia cruzó los mares. Y el crosario berberisco Barbarroja, regente de Argel, envió una expedición a la costa de Gaeta al mando del almirante de la mar Mediterránea, Kadir ad-Din. La idea era raptar a Julia Gonzaga y ofrecérsela al sultán turco Suleimán I, que había oído hablar de su belleza, y pudo huir ella en el último momento disfrazada de criada con otra sirvienta. La noticia del intento de rapto se difundió rápidamente y dio lugar a atender una áurea mística sobre la belleza de Julia Gonzaga. El intento de secuestro sirve a Francesco Molza, que vivió entre 1489 y 1544, para componer la égloga La ninfa fugitiva. Con relación a su hermosura, también podemos ver un inmenso cuadro en el Museo del Louvre, donde aparece Julia Gonzaga. Se trata del cuadro La boda de Canaá, obra de Paolo Cagliari, llamado El Veronés. El Veronés vive entre 1528 y 1588, y el 6 de junio de 1562 el Veronés recibió el encargo de pintar en la pared trasera del refectorio benedictino del complejo arquitectónico diseñado por Andrea Palladio del monasterio de San Giorgio el Maggiore de Venecia, la obra sobre el milagro de Canaá. En el año 1779, Napoleón Bonaparte requisó el inmenso cuadro, que mide 9,90 por 6,66, lo troceó y lo montó en París. Y ahora lo podemos contemplar en la capital de Francia y en una copia en Venecia en la abadía paladiana. Aquí están los personajes de la época, como si fueran los discípulos de Cristo: Eleonora de Habsburgo, Francisco I de Francia, María I de Inglaterra, Marco Antonio Barbaro, Daniele Barbaro, Reginald Pole, Victoria Colonia y Socullo Ahmed Pachá, general de Suleimán I. Julia Gonzaga aparece en la esquina del cuadro, en la parte derecha, junto a Suleimán y a Carlos V, y ambos le echan así una mirada lasciva a la parte que va por encima de la cintura. En 1535, entre julio y septiembre, Julia se encontró por primera vez con el protonotario Pietro Carnecesi, más tarde ejecutado, con quien mantendría contacto hasta su muerte en Roma, en la muerte de Carnecesi. Esta relación será la que levante sobre ella todas las sospechas de la Inquisición. En agosto de 1535 es cuando se encuentra por primera vez con Juan de Valdés, quien, después de visitarla en el castillo de Fondi, escribió a su mentor, el cardenal Hércules Gonzaga, una carta llena de elogios de la duquesa el 18 de septiembre de 1535, contando por lo maravillosa, lo guapa, lo encantadora y lo atenta que era esta mujer. Durante la Cuaresma de 1536, Julia Gonzaga se conmovió muy fuertemente por la predicación del capuchino Bernardo Chino. Como estamos viendo, siempre anda en todo lo que son las conversiones y todo lo que es el mensaje también de Juan de Valdés. Y esta prédica le produjo una crisis religiosa de la que solo encontró paz refugiándose en las charlas con Juan de Valdés, y le llevó a convertirse en uno de los miembros más importantes del Círculo de Nápoles. Fue la conversación de Julia y el ingreso en los círculos lo que inspiró a Valdés su alfabeto cristiano, un diálogo espiritual entre él y la duquesa. Esta es una obra de expresiones más significativas de
de la espiritualidad valdesiana, el alfabeto cristiano. Aquí vemos claro que Juan se centró exclusivamente en la figura de Jesús y en su papel salvífico en detrimento de cualquier otra forma de devoción. Si tenemos que tener en cuenta que tanto en el alfabeto como en otros escritos no encontraremos una clara polémica con el catolicismo, pero eso sí, ya siempre deja claro la doctrina de la justificación solo por la fe. Entre 1538 y 1540, Julia Gonzaga se dedicó de manera plena a la difusión de las obras del maestro. Primero circularon en forma manuscrita entre Julia y Mario Galeota, desde donde se iniciaban las copias, pero poco a poco, con la extensión de los fieles de los círculos a muchos enclaves, se vieron en la necesidad de llevar las obras a la imprenta. Entre los textos que Julia había confiado a Mario se encontraba el alfabeto cristiano. En Nápoles la impresión estaba muy vigilada, siendo el manuscrito entregado al veneciano Marco Antonio Magno, que era el secretario de Julia y quien realizó la traducción del castellano al italiano y quien lo hizo imprimir en Venecia, donde apareció como anónimo en 1545. Después de la muerte de Juan de Valdés en julio de 1541, por voluntad expresa de Juan de Valdés, su discípula heredó todos sus manuscritos. Y durante este periodo se mantuvo en contacto sobre todo con el grupo valdesiano de Viterbo, la llamada Ecclesia Viterbensis, reunida alrededor del cardenal Reginald Pole. En este año, en 1541, Victoria Colonna agradece epistolarmente a Reginald Pole por enviarle una copia de un comentario de Valdés sobre las epístolas paulinas en Viterbo. Es durante los años 40 cuando Julia estaba al cargo de la educación de su sobrino Vespasiano y llevando en su nombre los asuntos de los ducados de Savioneta, y es entonces cuando el clima político y religioso se volvió claramente desfavorable a los círculos. Se vuelve desfavorable a los círculos, pero es cuando ella tiene más presencia institucional dentro de lo que es el siempre complicado tablero de ajedrez político y militar que era la Italia del siglo XVI. Son los años también estos de la creación de la Inquisición romana, de la huida de Ochino a tierra reformada, de los decretos tridentinos de la justificación, del primer juicio contra Carnesecchi, del que milagrosamente salió libre. Carnesecchi fue a visitar a Julia Gonzaga entre verano y otoño de 1546 y desde estos meses comenzaron entre los dos una relación epistolar encriptada que las autoridades inquisitoriales lograron descifrar y que usarían como evidencia contra el que había sido protonotario vaticano. Las sospechas inquisitoriales de Pietro Carrafa la Cabeza inician una investigación a fondo del fenómeno de Valdés, incluidos todos los Gonzaga, y todo esto a finales de 1552, es decir, en el mismo periodo que la Inquisición romana estaba ya preparando pruebas contra los cardenales Giovanni Moroni y Reginald Pole. El arzobispo de Nápoles, Scipione Reviva, intentaba reunir en Nápoles pruebas contra Julia Gonzaga, porque del Vaticano le dijeron, mire, se han estado juntando y tú no te has enterado de nada. Y en la investigación descubre que cualquier informe que exista sobre algún valdesiano siempre aparece el nombre de Julia. En 1554 logró frenar los procesos contra ella gracias a Hércules Gonzaga y a todos los incontables admiradores que le apoyaban, y a partir de esta investigación decidió vivir una vida discreta. En 1555 llega a Carrafa a la sede de San Pedro con el nombre de Paolo IV y solo tiene una determinación: sacar a los círculos a la luz, apresar a todos los miembros, por muy poco importantes que fueran, y ya esta persecución se convierte en una auténtica pesadilla para Julio. El 7 de junio de 1557, Carnesecchi informa a Julia del encarcelamiento de Morone y el plan que hay para traer de Londres a Reginald Pole y ejecutarlo, matarlo, así de claro. Así que con el apresamiento de varios insignes eclesiásticos amigos de Valdés, la cosa se pone ya peligrosísima. Carrafa, asimismo, pretende convocar el Concilio de Trento
y reafirmarlo en el conservadurismo y dejar nombrado a su sucesor, a su sobrino, claro. Los procesos se suceden y los amigos de Julia le empujan a que parta a territorios luteranos, pero resiste a huir porque piensa que si se va es demostrar a las claras su culpabilidad. A finales de 1558, un nuevo golpe sacude a Julia, la muerte de Reginald Pole. El cardenal tuvo que reafirmarse en el lecho de muerte en la fidelidad al Papa y a la Iglesia romana, así como hacer una adjuración de cualquier posible posición disidente. Y esto nos da una idea de la terrible represión contra los círculos. Esta persecución contra el inglés lo hizo intuir lo que luego venía encima y que terminaría con la ejecución de Carnesecchi. Julia Gonzaga seguía con la idea de no huir y de tal manera convenció a Carnesecchi que fue su perdición. En el año 1559, en el verano, se produce la muerte de Pablo IV, que fue aclamada como una liberación por muchos valdesianos que habían estado involucrados en los procesos anteriores. Carnesecchi esperaba la sucesión de un liberal proclive a ellos, en concreto a Giovanni Morone, ahora ya rehabilitado, pero Julia le contestó en una carta con mucha razón que se olvidase de Morone, ya que en el cónclave de 1550 había dado su consentimiento al ascenso del Papa Carrafa. Pero después de un largo periodo de deliberaciones fue elegido Giovanni Angelo Medici como Pío IV. El protonotario florentino había sido condenado in absentia por Pablo IV y esperaba la rehabilitación rápida para poder visitar a Julia en Nápoles, pero se equivocaba. El Vaticano revisó su juicio durante todo un año, desde junio de 1560 a julio de 1561, y durante todo el proceso Julia sirvió de puente para que le llegaran testigos napolitanos para defenderle, y que muchos eran valdesianos, claro. Carnesecchi se instaló en Nápoles tras el juicio pensando que lo dejarían en paz, pero no fue así. Julia había fijado sus esperanzas en el Concilio de Trento, pensando que si el Vaticano y el Papa se equivocaban, la reunión de la Iglesia Universal traería cordura, diálogo y apertura, pero la historia fue la contraria. Llegó la Contrarreforma y la ruptura absoluta del diálogo con los protestantes que dura hasta hoy. Julia Gonzaga murió en Nápoles en 1556, dejó heredero a su sobrino Vespasiano, pidió ser enterrada en el monasterio que tenía de referencia en Nápoles, pero las monjas se negaron por las sospechas de herejía que ya eran muy fuertes. El Papa Pío V, Michele Ghisleri, que vivió entre 1504 y 1572, dominico y antiguo inquisidor general, en los 3 meses siguientes a la muerte de Julia, requisó toda la documentación de la difunta. Afortunadamente los escritos de Valdés ya estaban extendidos por los círculos, y también requisó todas las cartas emitidas y recibidas. Y cuando cotejó la documentación, bramó como un loco: yo mismo la hubiera quemado viva. Como colofón diremos que, aparte del cuadro de Paolo Veranese, fue Sebastiano del Piombo quien mejor la representa pictóricamente como dentro del canon de belleza de aquella época. Será en el cuadro que le encarga su enamorado el cardenal Hipólito de Medici. La imagen exuberante está idealizada por la producción literaria que la ensalzó desmedidamente. Esta influencia literaria nos dejó muchos y abundantes supuestos retratos. La mujer más bella de Europa, una de las más cultas. Esta era la heredera de Juan de Valdés. Juan de Valdés y sus círculos, hoy en Catedral Anglicana, hoy en Historia con Sentido. Encantado un día más de haberoslo podido contar. Soy Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.